Bien, chicos, bienvenidos. Ya me acordé en el reino de las plantas. Ahora, cuando decimos plantas, hablamos de plantas. Qué inteligente la persona. ¿Qué tienen de especial las plantas? Que hacen fotosíntesis. Son organismos productores. Generan los alimentos. O sea, los alimentos que nosotros consumimos mayoritariamente provienen de la fotosíntesis. Ahora, como usted ya sabe, hay plantas avasculares y plantas vasculares. ¿Por qué se llaman avasculares? Sin tejido conductor. No tienen tejido conductor. ¿Y quiénes son avasculares? Se llaman Briofitas. briofitas. Y cuando uno dice briofitas, habla de musgos y hepáticas. Musgos y hepáticas son avasculares. En estas plantas, esa es una representación de las dos fases reproductivas, haploide y diploide. Según ese esquema, ¿cuál de las dos fases dura más? Haploide. Haploide. Entonces, esto de acá, vamos a decir que es fase independiente. Fase independiente o también se dice fase dominante. Y como tú has dicho bien, en plantas avasculares, la fase dominante o independiente es la fase haploide. Y la haploide es fase sexual, llamada también gametofítica. Entonces imaginemos la pregunta, ¿quién depende de quién? ¿Qué fase depende de la otra? O sea, en este caso, ¿qué fase es dependiente? Diploide. La fase diploide es dependiente de la fase haploide. Y estas de acá vasculares, las que sí tienen tejido conductor, están los helechos, están las gimnospermas y están las angiospermas. En estas plantas, o sea, la mayoría de plantas, como puedes apreciar, en estas plantas, la fase dominante o fase independiente es la fase diploide. Y la fase diploide es fase esporofítica, llamada también fase asexual. Esporofítica o asexual, diploide. Gametofítica o sexual, haploide. Entonces, queda claro que en la mayoría de plantas, la fase dominante es la fase diploide. Y la fase diploide es fase esporofítica o asexual. Tómale foto a ese esquema.
Si hubiera preguntas, jóvenes. Si hubiera preguntas, Ana. Esmeralda, Los Olivos, ¿cómo estás? ¿No qué? Ah, no tienes. Estoy bien. Sí, así te veo, me da mucho gusto. Gracias por perder tu cama. Evelyn Zavala, buenos días. Buenos días, profesor. Angélica, todas las plantas hacen dos cosas. Todas las plantas pasan por la sexual. Kimberly pregunta. Kimberly preguntas. Camila, la doble fecundación la hicimos en la clase anterior. Cuando aparece el cigote y el endospermo.
Un grupo de plantas que hay que tener en cuenta para el examen son las angiospermas. Angiospermas o antofitas se llaman así porque tienen flores. Solo las angiospermas tienen flores. Las anteriores plantas no tienen flor. Las gimnospermas no tienen flor, los helechos no tienen flor y las briófitas no tienen flor. Es por eso que tienen este nombre, ¿no? Angiospermas. Ahora, estas plantas, pongo acá, tienen flores y semillas encerradas. En semillas encerradas. Si quieres, puedes decir en semillas cubiertas. ¿Por qué? Porque las gimnospermas tienen semillas libres. En cambio, esas están encerradas. Un ejemplo práctico. Imagínate el tomate. El tomate tiene semillas, pero no la tiene afuera. ¿Dónde la tiene? Por eso se llama en semillas encerradas. La naranja, el limón, la palta, tienen semillas encerradas. Pero hay plantas que tienen semillas, por ejemplo, los pinos, la secoya, eucalipto, ficus. Esas plantas son gimnospermas. Entonces, si yo tengo que hablar de una diferencia entre gimnospermas y angiospermas, es que estas de acá tienen flor, las otras no. Y que estas de acá, sus semillas están encerradas. En el otro grupo las semillas están desnudas, son libres, están expuestas, la puedes ver. ¿Cómo diferencio acá en los grupos? Monocotiledonas y dicotiledonas. Monocotiledonas, tallos herbáceos, flores con tépalos, raíz fibrosa. Tallo leñoso, flor con sépalos y pétalos, raíz pivotante. Con sépalos. ¿Usted recuerda qué es una flor con tépalos? ¿Cómo se dice la que tiene tépalos? ¿Por qué se dice tépalos? Tépalos se dice cuando los sépalos y pétalos están pegados, están unidos y solo hace una envoltura. En cambio acá, sépalos y pétalos están separados. Miren. Por ejemplo, esta flor, esta es una flor artificial. Observa que acá los rojitos son pétalos y los verdecitos que están acá son sépalos. ¿Lo puedes ver? Sí, ¿no? ¿Lo ves o no? Entonces, esta flor pero hay flores donde los sépalos y pétalos están pegados y solamente hacen una envoltura. Ya eso se llama. Y son plantas monocotiledonas. Raíz fibrosa, tallos herbáceos, raíz pivotante típica, tallos leñosos. ¿Conoces como yo la cebolla? ¿Conoces la cebolla? Claro que sí, conoces la cebolla. ¿Has visto que tiene unos pelitos? Esos pelitos son las raíces. Esas raíces son... ¿Has visto la yuca? Claro que conoces la yuca. La yuca es una raíz pivotante. La zanahoria, ¿tiene raíz fibrosa o raíz pivotante? Pivotante. El ajo. El ajo. Rosa. Fibrosa. El ajo fibroso. Una más. El maíz. El maíz, o sea, el chocrito. Fibrosa. Pivotante. Fibrosa. Va a ser agrónoma y... Cuando uno arranca una planta de trigo, cuando arranca, ¿qué raíz tiene? Fibrosa. Quiere decir que el trigo, ¿qué planta es?
Monocotiledón. Monocotiledón. ¿Tiene sépalos pétalos o tiene tépalos? Tépalos. Ahora tallos, tallo herbáceo, tallo leñoso. Imagínate el plátano. La planta, no la fruta, sino la planta. ¿Conoces el plátano? Ya, imagina que está el plátano delante de mí, frente de mí. Voy a agarrar su tallo, ¿Puedo golpearlo y hacer huequitos en el tallo? Sí puedo. Sí es blando. Ahí practicaba yo las artes marciales. Sí se puede. Ahora imagínate un ficus, un árbol de esos que hay en el jardín. Ahí tallo. ¿Puedo golpearlo y hacer hueco al tallo? No. Ahí se hace hueco mi mano. Entonces, cuando tú veas ese tallo, ¿no conoces la planta del plátano? Esto no conoce. Sí. Sí. Marcia no conoce el plátano. No puedo creerte, Marcia. Ya, una más fácil. Del maíz, del choclo, ¿sí conoces el tallo? Sí. Ya. ¿Herbáceo o leñoso? Herbáceo. Herbáceo. Quiere decir que el maíz entonces, chicos, ahí tienen la diferencia. Ten cuidado porque estas son preguntas. ¿En qué se diferencia una monocotiledón de una unicotiledón? Pues una diferencia está en su tipo raíz, su flor, su tallo. Vamos a poner acá ejemplos. Pongo 5P y cada P es una planta. Atención. Plátano, pasto, piña, palmera y la puya de Raimondi. No vale copiar, Romina está copiando, así que está haciendo trampa, no vale. Vamos a aprender plátano, pasto, piña, palmera y la puya de Raimondi. Puya, plátano, Piña. piña, Palmera. pasto y las palmeras. Listo. ¿Qué más? Alison, Arteaga, deja de copiar. Ahí hay más. Arroz, trigo, cebada, ajo, cebolla, caña, ichu. La orquídea, supongo que conocen la orquídea. La alfalfa. El aguaje. Ya no me alcanza el paso. Aguaje. Orquídea, alfalfa, aguaje, ichu, caña, cebolla, ajo, arroz, trigo, maíz, cebada, palmera, pasto, piña, puya y plátano. También si quieres carrizo y bambú, pero no me alcanza la pizarra. Acuérdate los más importantes, ¿no? Menestras, frutas, verduras, quinoa, kiwicha, té, café, tabaco. Vamos a poner también hierbas. Bueno, chicos, ¿no? Acá estoy generalizando, a ver si podemos, ¿no?
Menestras, menestras. Yo digo una y me soplas otra. Frejol, te toca a ti. Ayares. ¿Ya? Garbanzos, una más. Ayares. Payares. Frutas, frutas. Primero yo. Chirimoya, te toca a ti. Uva. ¿Qué? Fresa. Fresas, me toca a mí. Mango, Manzana. naranjas, Lugma. etcétera, Sandía. Sandía. etcétera. Hierbas, hierbas, hierbas. Orégano, Manzanilla. manzanilla, Linaza. Hierbabuena. albahaca, culantro, perejil, la otra hierba. Verduras, zapallo, betarraga, rabanitos, col, pepinos, pimientos, ají, rocoto, quinoa, kiwicha, té, café, tabaco, cacao. Miren, miren chicos, ¿cuántas? Acá está la mayoría, acá está la mayoría. Examen de admisión preguntó, ¿qué tipo de plantas tienen mayor grado de evolución? Tu respuesta tiene que ser esta. Ahora, dentro de este grupo, ¿quiénes tienen mayor grado evolutivo? Esta. Después tienes una lista. Fíjate que no es difícil, ¿eh? El té, el café, el tabaco, la kiwicha, la quinoa, las verduras que tú mencionaste, las frutas, las hierbas, las almendras. Esta lista es fácil. Esta lista es fácil. Esta es más fácil. Ajo, cebolla, caña, hicho, quinoa, alfalfa, guaje, cebada, maíz, trigo, arroz, palmera, plátano, pasto, la puya de Raimundo y la piña. Pregunta de examen. La papa, el camote y la yuca, ¿mono o di? Dic. Dicotiledona. Tabaco, Dicoten. dicotiledona. Maíz, cebada, Mono. monocotiledona. A ver, dígame usted dos plantitas de este grupo. De este grupo. Plátano. De ahí se ve su Pasto, foto. plátano, de- palmeras. Palmera. Listo. ¿La sandía está acá? No. ¿El plátano está acá? Mm, Sí. Sí, Sí. el plátano sí. Acá está la quinoa. Sí. Sí. Dos más. Kiwicha, Kiwicha, Café. Las hierbas. café, Tabaco. ¿Quieres? Tabaco. té, manzanilla, Hierbas. menestras. No te olvides las menestras. Si el examen te pregunta la planta de la palmera o cocotero, ¿qué son? Mono. Son monocotiledones. Y no te olvides, ¿la orquídea es mono o di? di, Mono. Mono. La orquídea tiene esto. Tiene tépalos. No tiene sépalos, no tiene pétalos, tiene sépalos. El plátano tiene tépalos, el maíz, la caña, el carrizo, el bambú, la cebada, el arroz. Así que jóvenes, apréndanse eso porque eso está en el prospecto. Por favor, tomen foto rapidito. Yo también voy a tomar una foto.
Ah, sí, las hojas también, nervaduras, ¿sí? Por las nervaduras. ¿Alguna vez usted ha visto una hoja de caña de azúcar? No ha visto. ¿Una hoja del maíz? ¿Sí? Allá. Si tú, imagina ahorita una hoja del maíz. Si es que, ¿qué les parece esto? Si ustedes ahí con su aparato eso, ponen ahí monocotiledonas y compartan pantalla. A ver, por favor, ¿quién nos ayuda? A ver, una agrónoma que nos ayude, por favor. Pongan monocotiledonas y ayúdenos con su cámara. A ver, ¿quién nos ayuda? No ayuden tanto. A ver, Saray. Vamos a ver qué ha puesto Saray. Monocotiledonas. Un cotiledón. Miren, chicos, ahí justo hablan del maíz. Observen las hojas. Miren, ahí está, esto de acá, miren, 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 miren. Miren estos tallitos. Ah, no, no sé si lo están. Las hojas, las hojas. Miren la flor. Ahí hay una flor, ¿lo ves? Una flor con que se está cayendo. Una flor blanca. La flor. Saray, están mencionando la mazorca, el maíz, la flor. Por ahí está, miren, 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 miren. La orquídea, ¿ves? Mira, la orquídea. Aquí hay una palmera. Miren las hojitas, miren la florcita amarilla, te das cuenta que es una sola envoltura, allí no hay sépalos ni pétalos, hay tépalos. Ahí hay un bambú, un bosque de bambú. Ahí podemos ver una hoja que está creciendo. Miren la hoja, esa hoja que está creciendo. Lo que quiero que vean son las nervaduras, que son paralelas. Por esa razón le dicen paralelinervias. Acá hay un bosque, creo que de maíz, en la parte inferior, en medio. Miren, miren las hojas. Sería, Saray, ¿hay alguna información, por ejemplo, características? ¿Hay alguna? Teoría, a ver, dice, diferencias entre mono y di. Bueno, ahí está, esa, pon esa. Abajo salía abajo, mira, sale ahí raíz, tallo, hojas, abajo, 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 abajo. Ahí dice mono di, raíz, tallo, hojas. Estas chicas sordas. Abajo hay un color amarillo, anaranjado. Ahí está, esa. Ya se fue hasta abajo, ya lo subió. Ustedes no saben manipular eso. Ahí está, ¿ves? Ya lo tiene más grande, ahí está. Esa. Hay un dato ahí, dice el tipo de germinación. No sé si se puede ver más amplio. El tipo de germinación. Sí, esa parte. Hojas con nervadura paralela, dice. Pero no vemos todas, solamente vemos una. Ahora sí, a ver.
No sale, no sale el cuadro completo. Ahí está, ya está mejor. Ahí está, mira. Raíz fibrosa, pivotante, napiforme también se le dice, tallo con haces vasculares, tallos con anillo vascular, eso significa herbáceos y el otro. Nervaduras paralelas y nervaduras ramificadas. Piezas florales 3, múltiplo de 4. No te olvides que no tiene sépalos y pétalos, sino tépalos. Un cotiledón, 2 cotiledones, poros y la germinación hipogia y epigia. Ahí hay un dato importante también. Hipo es por debajo, epi es por encima. Debajo de la tierra, por encima de la tierra. En el colegio has hecho, tú plantaste un frijolito para que lo veas germinar, ¿sí? ¿Has hecho, imagino, en el colegio? Y la plantita sale por abajo o por encima de tu vaso. Nunca creció, dice Kiara su. La araña se lo comió. ¿Qué han hecho ustedes, pues? ¿Nunca creció tu plantita? Bueno, yo cuando estaba en la escuela sí íbamos al campo. Nunca hice, dice Mireya. Bueno, Mireya, en la universidad lo vas a hacer. Yasmín, siempre se le marchitaba su plantita. No le echabas agüita. La otra se volvía azul. Uy, ay, ay. ¿Qué pasó, Romina? Seguro un alucinógeno le diste. Muy bien, gracias, Aray. Gracias. Así que como ven, a no todo le sale bonito su planta, ¿no? No te olvides los ejemplos, pon los ejemplos. Arroz, trigo, maíz, cebada, caña, ajo, cebolla. Y las 5P. La 5P. Hay una P. ¿La palta está acá? La palta. No. No. No, pues, porque la palta no es mono, la palta es dicotiledón. Las mandarinas, Di. Di. esta no sabe. La piña, Mono. Mono. Marcia, sí conoce la piña, ¿no? Ya si no conoces la piña ya estamos mal, ¿no? Tú conoces pan nomás, variedades de pan. Un examen se preguntó qué tipo de plantas son la papa, la manzanilla y el tomate. Papa, manzanilla y tomate. Di. Di. Son angiospermas del grupo dicotiledonas. Por lo tanto, la papa tiene flor y esa flor, la flor de papa se llama, obviamente, tiene sépalos y tiene pétalos. Muy bien. Entonces ahora reino animal.
Reino animal. Que este es lo más fácil que hay. Así que, atento. Los animalitos hay multicelulares y pluricelulares. No hay animales unicelulares, no te olvides, no existen animales unicelulares. Por ejemplo, tú perteneces al grupo de multicelular y pluricelular. ¿Por qué me dicen multi? Porque tengo muchas células, millones de células. ¿Y por qué me dicen pluri? Porque tengo pluralidad de células, es decir, células diferentes. Se calcula que tenemos 120 tipos de células diferentes. 120 tipos de células diferentes. Y de cada uno hay millones. Por ejemplo, tienes millones de neuronas, tienes millones de glóbulos rojos, tienes miles de glóbulos blancos, tienes miles de trombocitos, tienes millones de hepatocitos, tienes millones de neumocitos, tienes millones de adipocitos, etc. ¿Heterótrofos o losóicos? No hay animales autótrofos. ¿Qué significa heterótrofos o losóicos? Significa que somos, entre comillas, consumidores. O sea, nosotros necesitamos de los productores. Por supuesto que hay 3 grupos de consumidores, primarios, secundarios y terciarios. Y esta pregunta la hizo Villarreal. Villarreal decía, ¿qué tipo de nutrición tiene la persona, el hombre? Ah, el hombre es un heterótrofo losóico. Hay animales dipoblásticos, tipoblásticos. ¿Se acuerdan por qué se dice dipoblásticos? ¿Por qué se les denomina dipoblásticos? ¿No se acuerdan? Porque tienen ectodermo y endodermo. Porque tienen ectodermo y endodermo. ¿Y por qué se llaman tri? Porque tienen ectodermo, endodermo y mesodermo. Ectodermo, endodermo y mesodermo. Todos los vertebrados son tripoblásticos. Ovíparos o ovivíparos y vivíparos. ¿Qué significa ovíparos? Que se desarrollan en el interior de un huevo. Ya saben lo que es un huevo. Por ejemplo, las tortugas son ovíparos. Los peces, ahí en los peces hay 2 grupos. Hay ovíparos, pero también hay ovovivíparos. ¿Qué quiere decir ovovivíparos? Que se desarrollan, o sea, el embrión se desarrolla dentro de un huevo y se queda dentro de la cloaca hasta el día de la eclosión, hasta el día que nace. En cambio, por ejemplo, un ave, una gallina, pone huevo, lo incuba por 21 días y sale el polluelo. Es un ovíparo. Pero acá pongo los condictos. Los condrictios son los tiburones. Los tiburones son ovovivíparos. ¿Qué significa? Que la hembra del tiburón lleva los huevos dentro en su cloaca y cuando van a nacer, eso se rompe y sale. Las aves no. Las aves ponen el huevo, lo dejan ahí y los incubas y pueden salir un pollito. Y los vivíparos son los que nacen vivos. Por ejemplo, los chanchos, los chanchitos, los mamíferos son vivíparos. Claro, hay un grupo de mamíferos que no son vivíparos. El ornitorrinco.
es el único grupo de mamíferos que no son vivíparos. ¿Qué son? Son ovíparos. O sea, ponen huevo. Pero es una excepción. ¿Por qué ponen huevo? Porque esos mamíferos no tienen placenta. Y como no tienen placenta, se llaman mamíferos aplacentarios. El canguro es otro mamífero aplacentario. Por eso que su cría sale y se pone en esa bolsita. Esa bolsita se llama marsupio. Por eso le dicen los marsupiales. Acelomados, pseudocelomados y celomados. Acelomados no tienen celoma ni peritoneo. Pseudo con celoma sin peritoneo. Celomados con celoma y peritoneo. Yo soy celomado. Tengo celoma, una bolsa donde están mis intestinos, y aparte esa bolsa está cubierta por otra membrana llamada peritoneo. Eso explica cuando un paciente llega con peritonitis, o sea, una peritonitis cuando se inflama esta capa. Pero no todos los animales tienen peritoneo. Los hongos humanos no tienen peritoneo. Estos tampoco. Estos no tienen nada, ni celoma ni peritoneo. Animales radiolarios y bilaterios. ¿Qué significa radiolario? Significa que tienen simetría radial. Y bilaterios significa que tienen simetría bilateral. Significa simetría radial, que el cuerpo de ese animalito, tú le puedes hacer varios cortes y cada corte es igual a la otra. Son simetrías. Por ejemplo, a la estrella de mar, le puedes hacer simetría radial. A una malagua le puedes hacer simetría radial. Pero a un chancho no le puedes hacer simetría radial. ¿Qué simetría le vas a hacer? Bilateral. O sea, tú partes el chancho en la mitad y queda medio chancho acá, medio chancho acá. Iguales. Pregunta de examen. Los insectos, ¿simetría radial o bilateral? Bilateral. Bilateral. O sea que los insectos son bilaterios. Los insectos son pelomados. Los insectos son ovíparos. Los insectos son tripoblásticos. Los insectos son consumidores. Entonces, si tú aprendes estos datos, es fácil clasificar los animales, pero tienes que aprender. También podemos indicar que hay animales homotermos y poiquilotermos. La palabra termo tiene que ver con la temperatura. Homotermos y poiquilotermos. ¿Qué significa homotermos? Igual temperatura. Temperatura constante, sangre caliente. Y poiquilotermos, temperatura variable y sangre fría. ¿Alguien recuerda quiénes son homotermos? Mamífero. ¿Y qué más? Aves. Aves y mamíferos. Los únicos homotermos, aves y mamíferos. El resto de animales, poiquilotermos.
No te olvides que no existen animales unicelulares, ¿ah? No te olvides eso. ¿Tú eres homotermo o poiquilotermo? Homotermo. Homotermo, o sea, eres un individuo de sangre caliente, temperatura constante. Y si el examen dice, ¿es verdadero o falso? Todos los peces son ovovivíparos, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Los osteictios, o sea, los peces con huesos, son ovíparos. Y los condrictios, o sea, los tiburones, son ovovivíparos. Los cocodrilos, Ovíparos. 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 Los cocodrilos, homotermos, poiquilotermos. Poiquilotermo. Poiquilotermos. Poiquilotermos, pues. El delfín, Homotermo. Homotermo. el delfín es homotermo, pues, porque es un mamífero. Vamos a ver los subreinos. Miren, en el reino hay dos grupos de subreinos, los parazoos y los metazoos. Parazoos, animales sin tejidos, y metazoos,
animales con tejidos. Por ejemplo, los poríferos, comúnmente llamadas esponjas, no tienen tejidos. Como ellos no tienen tejidos, se les dice parazoos. El resto de animales son metazoos. Y ese es un dato importante, ¿eh? La mayoría de animales pertenecen al subreino metazoos. Y hay filums o filos. Acá están los 9. En realidad son 27. Son 27 filums. Pero la agraria habla de 9 para ustedes. O sea, ni la mitad. Poríferos, nidarios, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Cordados, equinodermos, artrópodos, moluscos, anélidos, nemátodos, platelmintos, nidarios y poríferos. Los poríferos son los únicos parazoos. El resto, metazoos, el metazoos con tejidos. ¿Cuál de estos filums contiene el mayor número de especies? En otras palabras, ¿dónde hay más especies? ¿Dónde hay más variedad? ¿En cuál de estos grupos? ¿Cordados? En los Cordados. cordados. No quiero, no. Miren la cantidad de cucarachas, de moscas, de pulgas, de piojos, de langostas, etc. Artrópodos. Artrópodos. El mayor número de especies está en los artrópodos. ¿Y por qué se llaman artrópodos? Porque tienen patas con articulaciones. ¿Quiénes son artrópodos? Son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. Insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Un insecto, la mosca, un arácnido, la araña, un crustáceo, el camarón, un miriápodo, 100 pies, 1000 pies. El mayor número de especies. ¿Cuál de ellos son gusanos planos? Platelmintos. Platelmintos. Estos son gusanos planos. Estos son gusanos intestinales. Y estos anélidos son gusanos anillados. O sea, tienes grupos de gusanos, ¿no? Los planos, los intestinales y los que tienen anillos. Y los que tienen anillos se llaman anélidos. Por eso le han puesto anélidos por la presencia de anillos. Poríferos, los que tienen poros, los que tienen huecos, las esponjas. Nidarios. A los nidarios también le llaman los celenterados. Vamos a poner celenterados. ¿Quiénes son celenterados? La malagua, la hidra, la medusa, y no me alcanza más pisar. Cuando decimos gusanos planos, aquí está la tenia y está la planaria. Cuando decimos gusanos intestinales, está la triquina, está Oxyrus, y cuando decimos gusanos con anillo, está la sanguijuela. Y la lombriz de tierra. Lombriz de tierra, no me alcanza la pasada, de tierra. Moluscos. ¿Quiénes son moluscos? Ahí están los tres grupos.
los cefalópodos, los gasterópodos y los pelecípodos. Cefalópodos, pulpos. Gasterópodos, caracoles. Y pelecípodos, choros, mejillones y conchas de abanico. Jóvenes, los gasterópodos se le dice univalvos. Por ejemplo, las babosas son univalvos, las babosas son gasterópodos. Estoy hablando de ellos. Y los pelecípodos son bivalvos. Pelecípodos o bivalvos, choros, ostras, mejillones. Insectos son equinodermos. Aquí está. El erizo de mar, la estrella de mar y el pepino de mar. Erizo de mar, estrella de mar y el pepino de mar. Y los cordados son todos los vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Son vertebrados cordados. Imagínate la cantidad. Jóvenes, ¿cómo es posible que usted pueda aprender todo eso? Miren, tanta información. Tanta información, ¿no? Es de locos esto, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, saben. Y acordarse de cada uno. Bueno, pero es fácil, ¿no? Es fácil, no es complicado. Y ahora falta poner quién es tripoblástico, quién es celomado y toda esa cosa. Ahora todavía falta eso. A ver si lo copian rapidito, muchachos. Creo que estoy tapando, ¿no? La vez pasada preguntamos, ¿cuál es la planta más chiquita? La lenteja de agua. La lenteja de agua. ¿Y cuál es el animal más chiquito? El piojo. ¿El piojo? No, el piojo es bien pequeñito, pero hay más chiquito que el piojo. El animal más chiquito es el animalito. Así sí he visto. Es el animalito, señores. ¿Saben cómo se le llama? El oso de agua. El oso de agua. Es espectacular. Ahí hay, en internet, hay sobre el oso de agua, tardígrado. Oso de agua. Si alguien lo puede compartir, oso de agua, chicos, para poder verla a ese animalito, es espectacular, ¿eh? Oso de agua, ponga y le va a salir ahí. Incluso hay tipo película. Miren, miren ese bicho. Oso de agua.
Animal indestructible, dicen, tardígrado. El animal más resistente. Miren las fotos. Hay videos también, hay videos. Qué raro, ¿no? Miren su cara, cara de chancho parece. Pero ¿se parece al oso? ¿Usted qué dicen? Entonces, ese es el animalito más chiquito, el oso de agua tardígrado. El animal indestructible porque tiene muchas cualidades, muchas cualidades. Puede entrar en estado catatónico por muchos años, o sea, y después activarse. O sea, puede dormirse, hace, ¿cómo se dice? Hace hibernación. Es espectacular. Ya después ustedes lo ven.
Bien, chicos, ahora viene lo bueno. ¿Vean? Presten atención. Presten atención. Y prendan sus cámaras. Vilma, ¿por qué no prendes tu cámara? Romina, ¿por qué apagas la cámara? Evelyn, ya fuiste. El próximo año, en clases presenciales, allá fueron ya. Este cuadrito nos va a ayudar a resolver todo el problema. Están los filios, poríferos, nidarios, hasta cordados. Vamos a ver si podemos hacer. ¿Cuál de esos filium, en cuál de esos filium está el oxiurus y la triquina? Nemátodos. Nemátodos. Los nemátodos, ¿qué tipo de gusanos son? Intestinales. La agraria dijo, el gusano de seda. Marcia, el gusano de seda. ¿Qué filium es? Angélica, para ti que estás ahí. El gusano de seda, ¿qué filium es? Nemátodo. Miguel dice nemátodo. Marcia, ¿qué filium es el gusano de seda? Alison Arteaga. ¿Ven? Marcia, escucha. Saray, ¿te das cuenta? Que si uno no está dentro, en el salón quiero decir, ustedes paran haciendo otra cosa. Esa pregunta vino en la agraria. El gusano de seda es la etapa de metamorfosis de la mariposa. Por lo tanto, si es mariposa, es un insecto. Si es un insecto, es al fruto. Pregunta que hizo la agraria. ¿Ven? ¿Ven lo importante que es escuchar, preguntar, participar? Pero si estamos ahí, solo escribimos y estamos en otro asunto. Poríferos y nidarios son diblásticos, es decir, tienen ectodermo y endodermo, no tienen mesodermo. El resto o sea, el examen dijo, por las capas embrionarias, la mayoría de animales son, la mayoría. Triblastos. La mayoría son. Porque son estos, miren, los dos primeros, poríferos y nidarios, los dos primeros son dipoblásticos o diblásticos, es lo mismo. Poríferos, nidarios y platanitos, acelomados. ¿Qué quiere decir acelomados? Que no tienen celoma y no tienen peritoneo. Los nemátodos son los únicos pseudocelomados. O sea, de ahí parte. Estos son pseudo acelomados. Simetría. Hemos dicho hace rato que hay radiolarios y bilaterios, con simetría radial y con simetría bilateral. Los que tienen radial es el filium 1, el filium 2 y el filium 8. Filium 1, poríferos. Filium 2, nidarios. Filium 8, equinodermos. A lo mejor lo van a poner los nombres, porque ustedes son medio. Poríferos, nidarios y equinodermos. Bilateral, todos los demás. Es decir, platemitos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos y cordados. Pero me aprendo estos tres nada más. Finalmente, una nota. Deuterostomatos son los equinodermos. Como no me alcanza acá, estos dos son deuterostomatos. Los demás
son proterostomados, los demás, o sea, estos. Ahora, ¿usted se acuerda cuándo se dice deuterostomado? Tienen endodermo y ectodermo. Tienen blastóporo. Ah. No. Deuterostomado significa que primero se formó la boca y después se formó el ano. Y proterostomado significa que primero se forma la boca y después el ano. Y los deuterostomados, primero el ano y después la boca. Eso no te olvides. Yo, tú, nosotros somos colgados. O sea, yo soy deuterostomados. En mí, primero se formó el ano y después se formó la boca. Ahora, atención, uno bien mirado. ¿Qué dijo el examen de admisión? ¿Verdadero o falso? Todo ser humano es deuterostomado. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Otra pregunta dijo así. Son deuterostomados. Mira, así empezó. ¿Son deuterostomados? O sea, está hablando de estos dos. De estos dos. ¿Son deuterostomados tripoblásticos con simetría radial? ¿A quién se refería? Equinodermos. Era fácil. Otra pregunta. Decía, ¿qué animales son? Metazoos, tripoblásticos, proterostomados y con pseudoceloma. ¿A quién se refería? Nemátodos. Nada más a los nemátodos. O sea, si aprendes este gráfico, te vas a aprender todos los animales. Otra pregunta que ha venido acá, sobre el alacrán. El alacrán. ¿El alacrán qué es? Es un artrópodo. Acá está. O sea, el alacrán es tripoblástico, es celomado, proterostomados o deuterostomados. Pobres. Proterostomados. Proterostomado. ¿Con qué simetría? ¿Radial o bilateral? Bilateral. 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 Los únicos radiales son poríferos unidades 19. Cayetano Heredia dijo así, simplemente, ¿qué gusanos son tripoblásticos acelomados? Así nada más. ¿Qué gusanos son tripoblásticos acelomados? ¿Cuál es tu respuesta? Tripoblástico. No, acá está. No hay más. Estos gusanos también son tripoblásticos, pero tienen pseudoceloma. Estos gusanos también son tripoblásticos, pero son celomados. O sea, la diferencia entre un gusano y otro es la ausencia o presencia de celoma. Uno más, a ver si se acuerdan. Uno más. Pero no vean la pizarra, no sean tramposos, lo voy a tapar. Los caracoles. Díganme. Todas sus características. Empecemos. ¿Parazoos o metazoos? Metazoos. 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 ¿Tripoblásticos, tripoblásticos? Problásticos. Tripoblásticos. ¿Proterostomados, deuterostomados? Proterostomados. Proterostomados. ¿Qué simetría se le puede aplicar? Bilateral. Bilateral. Los caracoles son moluscos, señor. Tripoblásticos, celomados, simetría bilateral y son proterostomados. Última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre los deuterostomados? ¿Qué diferencia hay entre los deuterostomados? La única diferencia entre esto que va a ser es la simetría, porque los equinodermos radial y los cordados es bilateral. Después son lo mismo. Y también son metazoos.
A ver, apúntenlo y me hacen preguntas. ¿Preguntas? Evelyn Zavala, preguntas. No, profe, todo claro. Gracias. Romina, preguntas. Angélica. Esmeralda. Todo bien, profe. Muy bien, chicos, parece que no hay preguntas. Paolo Yacha, preguntas. No te veo, Paolo. Hola. Fernando Victorio. Ah, el que sea chiquito no significa que no sea animal. Y es un animal, mira, es un animal pluricelular. La reproducción es sexual. O sea, es un animal. Ustedes pueden leerlo más tarde. Ahí en tu casa es un animalito medio muy particular. ¿Eh? Kiara, ahí en el informe está, es un tardígrado. Grupo de los tardígrados. Es un nombre un poquito complicado, ¿no? Lo mencioné porque como curiosidad, pero no está en el prospecto los tardígrados. También no están los rotíferos y los xenóforos. Hay varios filmes. Vilma, preguntas, Vilma, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste a alcanzar? Todo claro, profesor. Gracias. Profesor, Angélica. ¿para qué me serviría a mí saber, por decir, la simetría radial y bilateral? ¿Cómo? ¿Para qué me serviría
lo de simetría radial y bilateral. ¿A ti? ¿Para qué te serviría a ti? Si fueras bióloga taxónoma, te serviría de mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú partes a un animal, solamente tiene dos opciones. O lo partes, le haces un corte, las dos partes tienen que ser simétricas. ¿No? Le hago un corte. Por ejemplo, a mí un corte es imaginario, ¿no? Pero en el caso mío, ¿qué simetría se me puede hacer? ¿Radial o bilateral? Bilateral. Bilateral. Entonces, cuando tú me partes de manera bilateral, la parte derecha que queda va a ser simétrica a la parte izquierda. Dicho de otra manera, lo que hay en este lado, también hay en este lado. Pero si los organismos que tienen simetría radial, no le haces un corte, le puedes hacer dos, le puedes hacer tres, varios. Y digamos que le haces 3 cortes, o 4. Cada parte es simétrica a la otra. Entonces, tú puedes estudiar una sola parte y con eso ya conoces todo el resto. Entonces, los taxónomos, los biólogos hacen este tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, una cucaracha. ¿Una cucaracha qué simetría le puedo hacer? Bilateral. Bilateral. Y la cucaracha es un artrópodo. O sea, como es insecto, es tripoblástico, celomado, simetría bilateral y también es proterostomado. La Agrare decía el colibrí y el sapo. El colibrí y el sapo. ¿Qué es el colibrí y el sapo? Ambos son cordados. O sea, están acá. O sea, el colibrí y el sapo son tripoblásticos, celomados, simetría bilateral. Y además son deuterostomados. Ten cuidado porque esas preguntas sí vienen en examen de admisión. Sí vienen en examen de admisión. Muy bien. Me quedan solo 5 minutos. Vamos a hacer preguntas para terminar. Vamos a hacer preguntas. La planta de la quinoa. La quinoa. ¿Qué tipo de flor tiene? Sépalos y pétalos. Con sépalos y pétalos. O sea, la planta de la quinoa, si tiene flor, ¿qué planta es? Angiosperma. Angiosperma. ¿Es monocotiledona o dicotiledona? Dicotiledona. Dicotiledona. La cebada, ¿mono o di? Di. La coliflor, Mono. Di. mono tu enamorado, es dicotiledona. La coliflor es una verdura. Y las verduras son dicotiledonas. ¿Qué tipo de raíz tiene? A ver, ¿qué tipo de raíz tiene los frijoles? Leñoso. ¿Qué tipo de raíz? No de tallo, de raíz. Pivotante. Pivotante. Y la pivotante es raíz típica. Dime 2 plantas con tépalos. Plátano. Plátano, Piña, papaya, palmera, palmera. maíz. Bien. En las plantas monocotiledonas, ¿qué fase de la alternancia de generaciones es dominante? Haploide. Diploide. Saray, es diploide, Saray, porque las monocotiledonas son angiospermas y las angiospermas son plantas vasculares. ¿Cuáles son las únicas plantas avasculares? Briofitas. 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 Un ejemplo de briofitas. Musgos. En los musgos, ¿qué fase es dominante? Haploide. 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 ¿Qué otro nombre? Sexual. Independiente. Fase Claro, independiente. fase independiente o fase sexual. Gametofítica también se le dice. Dime un hongo que comas, un hongo que se coma.
Champiñón. 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 Un hongo imperfecto. Hongos imperfectos, los deuteromicotas, el penicillium. Y se dicen imperfectos porque no tienen reproducción sexual. Por eso son imperfectos. Dime qué alga genera mareas rojas. Pirrofitas. Pirrofitas. ¿Qué algas son rojas? Rodofitas. 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 Algas amarillas. Crisofitas. Crisofitas. El bacilo de Eber. ¿Qué enfermedad causa? Tifoidea. El bacilo de Eber causa tifoidea. Dime un ribovirus. Coronavirus. Ya, aparte del coronavirus. La gripe. La gripe. El coronavirus es un gripe, pues. Resfriado. El resfrío también. Oh, La rabia. la rabia. Ya eso me están dando porque tanto se demoran. La rabia. ¿Por qué los virus no son seres vivos? No, tiene metabolismo funciones propio. Metabolismo. No tienen funciones metabólicas. No te olvides. ¿Ah? No tienen metabolismo propio. ¿Qué es un bacteriófago? Una bacteria infectada por la ¿Una qué? ¿Una bacteria? Parasitada. Una bacteria Es un virus que parasita una bacteria. Un virus que parasita una bacteria. No te vayas a equivocar eso. ¿Es el botulismo una enfermedad viral o bacteriana? El botulismo, ¿viral o bacteriana? Bacteriana. Bacteriana. Bacteriana, ¿no? Bacteriana se llama el Clostridium botulinum, que es una bacteria. Proterostomado, Paolo, proterostomado. Filium con el mayor número de especies. Artrópodos. 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 ¿En qué filium están los choros? Bivalvos. ¿Qué filium? ¿Qué filium? Artrópodos. No, moluscos. 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 ¿Y en qué filio está el erizo de mar? Equinodermos. 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 ¿Por qué se dice que hay animales parazoos? No poseen tejidos. No tienen tejidos. ¿Y usted es parazoo? ¿Usted qué es? Metazoo. Metazoo. Tejidos. Metazoo o metasuario. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por todo. Mañana terminaremos, haremos ecología y habremos terminado el curso. Tengan lista, la próxima semana ya vamos a resolver sus exámenes. Que tengan una buena tarde, aliméntense bien, cuídense y Gracias, cuida también a profe. tu familia. Gracias, profe. Gracias, por favor. Chao, muchachos. También a todos. Cuídense, por favor. Chao, Kiarita.